la ponencia del doctor Juan Valera, que expondrá sobre el tema Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, a partir de la casuística. Adelante, doctor. Hola. Ya sí. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Valera, soy abogado asociado del estudio La Echea. Centro mi práctica en lo que es derecho laboral y seguridad y salud. Y el día de hoy vamos a hablar de la casuística en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Como ya, bueno, este es el índice que vamos a tocar. Son 12 puntos, los cuales son básicamente cosas que he visto que han pasado en la práctica y que, bueno, quiero compartirles el día de hoy. Como ya saben, la seguridad y salud en el trabajo está vista desde la Ley 29783 y su reglamento, el Decreto Supremo 005/2012-TR. Hay normas que han salido en el tiempo que hayan ayudado a tener un correcto sistema de gestión, tales como la Resolución Ministerial 050/2013-TR, que es la que establece los formatos mínimos que debe tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, también existe normativas sectoriales, tales como en el caso de la minería, con el Decreto Supremo 024/2016-EM, que es el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo en el sector minero. Y también de otros sectores, tales como el de construcción, que ha salido hace poco publicado en el peruano. Ahora, ¿por qué es importante la seguridad y salud en el trabajo? Porque es lo que nos puede ayudar a evitar accidentes, incidentes o incidentes peligrosos en el centro de labores, y que justamente pueden evitar tragedias que vemos que pasan en algunos centros de trabajo. Entonces vamos a empezar por ver cómo era la situación hasta el año pasado y de ahí vamos a hablar de definiciones, auditorías, entre otros. Bueno, esta es la situación 2018 y el régimen jurídico de seguridad y salud en el trabajo, que básicamente, bueno, nos hablan de estadísticas, que cada año fallecen 2.4 millones de personas por accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo, según la OIT. Y bueno, y nos señalan que casi 1 millón de personas mueren al año por accidentes de tránsito, 500.000 por guerras y 312.000 por VIH-Sida, según la ONU. Podemos ver que hay una gran diferencia entre la gente que fallece por accidentes y enfermedades profesionales, mientras que por otras causas, tales como accidentes de trabajo, la diferencia es casi el doble. Ahora, el 4% del PBI se pierde en costos directos e indirectos relacionados con los accidentes y enfermedades profesionales, tales como inasistencias, indemnizaciones, interrupciones del proceso productivo o pago de gastos médicos. Y bueno, en el 2012, cuando recién salió la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento, se reportaron 15.000 accidentes de trabajo no mortales, 826 incidentes peligrosos, 189 accidentes mortales y 103 enfermedades ocupacionales según el MINTRA. Ahora, ¿qué vemos acá? Que esto es como una pirámide. Primero empezamos con el tema de los accidentes de trabajo no mortales, pero como si no solucionas esta situación, puede devenir en que a otra persona le pase un accidente mortal. Entonces vemos que si no hay deber de prevención, a la larga ese accidente que le ocurrió al trabajador A, le puede pasar al trabajador B, pero con consecuencias fatales. Luego, en el 2012 también el MINDRE realizó 2.000 inspecciones en seguridad y salud y se benefició a más de 120.000 trabajadores a nivel nacional. Bueno, actualmente sabemos que SUNAFIL es quien hace las inspecciones de trabajo y bueno, que siguen lo señalado en la ley 28806 y su reglamento, que es el 019/2006-TR, que ha sufrido ciertas modificaciones en el tiempo, tales como la variación del cuadro de multas. También señalar que las infracciones en materia de seguridad y salud muchas veces son de carácter insubsanable cuando hablamos de una infracción grave o muy grave, porque sabemos que las leves son temas formales, básicamente. Bueno, en el 2012 fue creada SUNAFIL. Las multas pueden llegar hasta 200 UITs. Bueno, esto tengo que actualizar porque es 8.400. En el 2014, bueno, se realizaron 25.000 inspecciones, generando 3.500 sanciones efectivas. Y SUNAFIL cubre el 70% de la población económicamente activa con 400 inspectores en el 2015. Ahora son más. Es más, ahora, como sabrán, había una modificación al reglamento en el cual se dispone que los inspectores auxiliares también pueden fiscalizar a empresas de todo tipo, porque antes simplemente fiscalizaban a las microempresas o hacían de apoyo para inspectores de trabajo o supervisores. Ahora justamente es una FIL para tener una mayor
una mayor cobertura, ha dispuesto que los inspectores auxiliares puedan fiscalizar a cualquier empresa, siempre y cuando las materias no sean complejas, que como ya sabemos, SUNAFIL ya dispuso cuáles son las materias complejas y cuáles no, para saber si efectivamente puede un inspector auxiliar fiscalizar a la empresa. Y bueno, como ya sabemos, en agosto del 2017 se modifica el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, en la cual se reducen el monto de las multas por seguridad y salud en el trabajo, entre otras. Esta es un poco la gráfica de cómo ha ido pasando en el tiempo los accidentes mortales. Vemos que al inicio fue bajando y de ahí ha ido subiendo y está manteniendo una estabilidad, por así decirlo. Ahora, vemos también, como les decía, que si es que hay un accidente leve o mayor, bueno, puede llegar a temas catastróficos, según la teoría de Bird. Acá vemos este cuadro del año 69, en el que nos señala que los actos subestándar, si no se solucionan, devienen en condiciones subestándar, y de ahí vienen los casos accidentes, de ahí vienen los leves, los mayores y las catastróficas. Vemos que se divide entre preventivo y reactivo. ¿Para qué se hace esta explicación? Justamente lo que se quiere hacer entender a las personas que ven seguridad y salud en el trabajo es que es súper importante tener un deber preventivo, porque justamente la norma lo que busca es que haya un deber de prevención por parte de los empleadores y no tanto un tema de cuando recién ocurre el hecho no deseado, recién se toman acciones, sino que se busca que se tomen antes de. Por eso es que existe un sistema de gestión, por eso es que en el sistema de gestión tenemos la matriz IPERSE, tenemos el RIST, entre otros documentos. Bueno, eso es un poco también de lo que veníamos señalando en el cuadro anterior, las condiciones inseguras contra los actos inseguros, que vemos que son justamente el 96% de los accidentes. ¿Y qué es lo que nos da a entender esto? Que muchas veces la falta de capacitación del empleador a sus trabajadores en relación a cómo hacer el trabajo, de qué condiciones de seguridad y salud en el trabajo deben tomar en cuenta, son las que generan este tipo de situaciones. Que claro, el trabajador no tiene la culpa, porque al final de cuentas él dice no me capacitaron, y es el empleador el que carga con las sanciones administrativas o los procesos judiciales de indemnización por daños y perjuicios, en este caso. Ahora vemos un poco cómo se mueve en el sector. Vemos que construcción e industria son las que más accidentes de trabajo no mortales reportan. Esto, bueno, la tabla en el tiempo no se ha movido mucho, la verdad. Se mantienen los porcentajes. Y bueno, los accidentes mortales vemos que, como les decía, transporte y otros son los que se llevan gran parte de los números acá. Eso es lo que, digamos, podemos ver que hay una relación entre lo señalado en la PPT anterior, en esta PPT de los no mortales contra los mortales. Ahora vamos a ver un poco las definiciones. El accidente de trabajo. Es todo suceso repentino que sobrevenga por una causa o ocasión de trabajo, que produzca en el trabajador una lesión orgánica, perturbación funcional, invalidez o muerte. Y que también la que se dé por órdenes del trabajador, aún así esté fuera del centro de labores. ¿Por qué es importante tener esta definición en claro? Porque como bien sabemos, los accidentes de trabajo, si se dan, y por ejemplo estamos en una actividad de riesgo, llámese minería o las que disponga el anexo quinto del reglamento de la Ley de Modernización de Salud, es que si estos trabajadores de alto riesgo tienen el SSTR, que es el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, y ocurre un accidente de trabajo, bueno, tienen la cobertura del SSTR. Pero hay situaciones que no son accidentes de trabajo y no tienen, por más que se haya dañado el trabajador, no puedes tener la cobertura porque justamente lo ocurrido no engloba en la definición de accidente. Por ejemplo, si yo estoy en mi centro de labores y digo, ¿sabes qué? Me voy al tambo. Me voy al tambo y saliendo para el tambo me caigo y me rompo la pierna. Por más que yo esté en mi centro de labores, no es accidente de trabajo, porque no estoy haciendo ninguna labor de mi ocupación. Yo no me estoy yendo a comprar un enrollado. Así de simple. O por ejemplo, si estoy en el campeonato de la empresa, que justamente la empresa tiene una planta, por ejemplo, y hay una canchita de fútbol y estoy dentro del centro de labores, pero bueno, me barren, pues, ¿no? Y me rompo la rodilla. Tampoco es accidente de trabajo. La misma norma lo señala. O si estoy en una celebración de la oficina, por ejemplo, y bueno, tomo unas copas de más y me caigo por las escaleras y me rompo el codo. Tampoco es accidente de trabajo. O si simplemente el trabajador, yo le digo al trabajador, ¿sabes qué? Mira, tú estás en sector construcción, ponte tu EPP, tu equipo de protección personal, ponte tu casco, ponte tus guantes, ponte tu arnés. Y el trabajador no quiere, pues no, le aprieta el casco. Le aprieta el casco y justo cae el ladrillo y le rompe la cabeza. No es accidente de trabajo tampoco.
Entonces hay que tener en claro qué es y qué no es accidente de trabajo a efectos de poder determinar si es que corresponde sanción administrativa para la empresa y una posterior acción judicial. Porque muchas veces estas situaciones no se quedan simplemente en el acta de infracción que Sunafil determina, porque al final de cuentas Sunafil va a multar a la empresa, pero no le va a decir a la empresa, ¿sabes qué? Indemnízalo. No, te va a multar simplemente por el accidente ocurrido, si es que no hubo deber de prevención. Y el trabajador con ese acto administrativo va a tener mayor legitimidad a efectos de ir a la vía judicial y pedir un monto por daño moral o daño emergente, lo que haya gastado, pues, ¿no? Y que sabemos que hoy en día el daño moral en los procesos laborales no tiene una determinación cuantificable, sino que es a propio criterio del afectado. Y bueno, por más que tú tengas que probar el detenimiento y lo demás, pero no es lo mismo para un juez el daño moral que yo pueda tener con el que pueda tener la señorita sobre el mismo hecho. Porque el proyecto de vida es distinto, porque las afectaciones son distintas, porque yo puedo tener familia y yo era el único sustento. Entonces vemos demandas que justamente por una incorrecta prevención, demandas de 1 millón de soles, 800.000, y que bueno, los jueces al final simplemente en aplicación del 1332 del Código Civil dicen, bueno, tengo que darte un monto apreciable, pues, ¿no? Entonces, no te dan el millón, pero te dieron 400.000. Y es plata que evidentemente golpea los estados financieros de la empresa. Si es que eres una empresa que te estás consolidando y no eres una grande, que puedes darte el lujo de tener esa provisión. Ahora, el incidente. El incidente es todo suceso que ocurre en el trabajo y que no se sufren lesiones corporales, y eso se requiere cuidados de primeros auxilios. Por ejemplo, como vi la imagen lo pone, me martillé el dedo, pues, ¿no? Ahora, ¿por qué hago estas definiciones? Porque vemos que en el reporte de accidentes y de incidentes que debe hacer todo empleador cuando ocurre, tienes que señalar qué es lo que ha pasado exactamente, porque justamente eso se va a concordar con la visita de Sunafil y también con la inspección que vaya a hacer de forma interna el supervisor de seguridad y salud o el comité de seguridad y salud, siempre y cuando tengas más de 20 trabajadores. Y que bueno, ya saben que es un comité paritario, es decir, una parte es los trabajadores designados por el empleador, que son trabajadores de confianza, y la otra es, bueno, los elegidos por los trabajadores. Ahora, el incidente peligroso es todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población. Esta es básicamente la definición que nos señala el reglamento. Y que, bueno, vemos que el grado de gravedad, la redundancia, es la que determina si es un incidente peligroso o un incidente en sí. Ahora, el tema de las auditorías del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tú no basta con que implementes su sistema de gestión, porque el sistema de gestión se retroalimenta en el tiempo. Entonces, no es simplemente yo el año pasado, bueno, imaginemos, hace 3 años implementé mi sistema de gestión y ya digo, ya cumplí con la norma, pues ya está. Así no es. ¿Por qué? Porque esto tiene que llevarse por auditorías hechas por empresas acreditadas por el ministerio, y además sirve para saber si es que mi sistema de gestión está funcionando, porque no basta que yo lo tenga en papel, sino que tiene que evolucionar en el tiempo. Es decir, las condiciones que yo puedo tener, imaginemos, trabajando en el grifo, no son las mismas de acá al próximo año, porque la tecnología cambia, porque los procedimientos de cómo hacer el trabajo cambian, porque las situaciones que se dan cambian también. Imaginemos que en el año 1 no había fuga de agua y ahora este año sí hay, y me puedo resbalar, me puedo romper algo. Son situaciones que cambian y que justamente yo tengo que ingresarlo a mi sistema de gestión, y también el comité o el supervisor debería verlo de forma mensual sobre cómo es que se está aportando el sistema de gestión. Y tú vas a ver un poco tu siniestralidad interna con estas auditorías. Por más que tú tengas tu comité o tu supervisor, la auditoría, que es de un tercero, un imparcial, te va a decir exactamente cómo estás. Porque muchas veces el comité peca en el hecho de decir, no voy a reportar esto porque no hay plata, pues, ¿no? Pero al final la auditoría te va a decir, ¿sabes qué? Mira, tú tienes estas fallas, tal, tal, tal. Porque si no lo ve la auditoría, lo va a ver el inspector de trabajo. Y la diferencia es que el inspector de trabajo te va a multar. Entonces es necesario justamente tener una auditoría que
En el caso de actividades de alto riesgo, las empresas de actividades de alto riesgo se hace cada 2 años, y en el caso de las empresas que no son de alto riesgo, cada 3 años. Justamente acá, bueno, está lo que les acabo de decir. Y bueno, los artículos 43 y 44 de la ley son las que señalan que se tiene que hacer estas auditorías para tener una forma preventiva. Y bueno, hasta la imagen lo señala, ves cómo vas cumpliendo. Es más, en el 050 2013 TR ahí está el registro de auditorías, que es el que justamente les estoy poniendo ahí en la diapositiva, en la cual, bueno, uno ve la auditoría que se hace y de ahí sacan las conclusiones de en qué está el sistema de gestión de la empresa. Ahora, los comités de seguridad y salud, como ya les había platicado, bueno, a falta de comité, si no tienes la cantidad de trabajadores, tienes un supervisor. Y no es que vas a contratar a alguien para que sea tu supervisor, sino que a un trabajador de la empresa, cualquier trabajador, puede ser un gerente o puede ser un administrativo, tú lo puedes designar como supervisor de seguridad y salud de la empresa, si es que no tienes la cantidad de trabajadores para llegar a un comité. Entonces, lo designas, evidentemente tienes que capacitarlo en la materia, no es que simplemente eliges a alguien al azar y que bueno, esa persona vea cómo aprende, no. Tú como empleador estás en la obligación de capacitarlo. En el caso del comité, bueno, ya como les decía, es un comité paritario y bueno, son 4 trabajadores elegidos por el empleador, que tiene que tener trabajadores de dirección o de confianza, y bueno, 4 trabajadores del empleador, pero que son elegidos por los trabajadores a través de elecciones. Y bueno, el comité se reúne mensualmente, tiene que tener un libro de actas en el que se fijen cuáles son los puntos de la agenda y vean qué acciones se han tomado, si es que había un accidente o qué situación ha ocurrido, o simplemente para ver cómo es el sistema de gestión. Estos tiempos que se usan para las reuniones del comité están dentro del horario de trabajo, se pagan, no es que me tengo que quedar 1 hora más para reunirme con el comité, no, sino que está dentro de mis labores y yo no puedo descontarle a alguien por este tipo de reuniones. Tenemos los 4 trabajadores del empleador, los 4 designados por el empleador, los 4 designados por los trabajadores, y bueno, la mitad de esos son titulares y la otra mitad son suplentes. Que bueno, los suplentes entran a tallar siempre y cuando se vaque a los titulares por alguna razón. Ya sea que sale del trabajo, o que estás de licencia, entre otros. Ahora, estos trabajadores que están en el comité tienen una protección contra el despido. ¿En qué sentido? En que hay una nulidad de despido en el caso yo quiera despedir de forma arbitraria a un trabajador que está en el comité, y esta protección subsiste hasta 6 meses posterior a dejado el cargo en el comité. Y los comités duran 2 años en principio y bueno, y tienen que hacer elecciones cada cierto tiempo, las cuales son convocadas por los mismos trabajadores y que figuran en el acta. El acta no requiere mayor formalidad que sea un libro. No tiene que ser un libro notariado como en el libro de actas de una empresa, por ejemplo. Ahora, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, o bien conocido como el RIST. Así como si tienes más de 20 trabajadores tienes que tener un comité de seguridad y salud, también si tienes más de 20 trabajadores tienes que tener un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, que es muy distinto al reglamento interno de trabajo, porque mucha gente lo confunde y dice, no, pero ya tengo mi RIT, ya cumplí. No, así no es. Tienes que tener, además de tu RIT, tu RIST. Ojo, otra diferencia es que el RIT se registra ante el Ministerio de Trabajo, el RIST no, el RIST es parte de tu sistema de gestión. El sistema de gestión no es que tengas que ir a inscribirlo en el Ministerio de Trabajo o en SUNAFIL, no, o sea, simplemente tú tienes que tener el tuyo. Y que, bueno, si vienen a hacerte una inspección, vas a tener los registros para poder sustentar que efectivamente tienes tu sistema de gestión al día y que funciona. Porque como les había señalado al inicio, no basta con tener tu sistema de gestión, tiene que saber también funcionar. Porque eso es lo que va a evitar que hayan accidentes a futuro, que hayan enfermedades profesionales y demás situaciones que pongan en riesgo la vida de los trabajadores. Bueno, eso es un poco de lo que debe contener el RIST, que son los objetivos de alcances, el liderazgo, compromisos y política de seguridad y salud, atribuciones, estándares de seguridad y salud en las operaciones y en los servicios y actividades conexas, así como la preparación y respuesta a emergencias. Acuérdense que uno tiene que decir a sus trabajadores que uno no puede hacer lo que no sabe.
Es decir, yo no puedo pretender que mi trabajador haga un RCP a otro si es que ni siquiera sabe cómo hacerlo. Entonces es muy importante en el RIS señalar que uno no hace lo que no sabe. Es mejor que si no sabes, reportarlo a que hacerlo simplemente por desconocimiento y generas una situación más gravosa. Ahora, el tema de los exámenes médicos. Los exámenes médicos, como sabemos, están en el artículo 101 del reglamento. Lo señala que en el caso de actividades que no son de riesgo, es cada 2 años. Y de salida es facultativo. Siempre los exámenes médicos están a cargo del empleador. Es decir, yo no le puedo decir a mi trabajador, bueno, te voy a descontar de la boleta, no sé, pues 100 soles por el examen médico. No puedo hacer eso. ¿Ya? Y tampoco puedo decirle, bueno, te vas a tu examen médico, entonces te quedas 2 horas más hoy día. Tampoco puedo hacer eso. Ya es algo muy importante porque he visto en la casuística que hay empleadores que dicen, no, esta persona se fue a su examen médico y no me quiso recuperar las horas, entonces le mando un memorándum. No se puede hacer eso. No se puede hacer eso, es algo que está prohibido. Y que es más, el trabajador puede decir, o sea, yo por irme a mi examen médico me estás poniendo un memorándum. Entonces es un acto de hostilidad. Y nos vemos inmersos en un proceso que simplemente se podía evitar por el simple hecho de seguir la norma. Pero que hay a veces empleadores que no lo hacen y que por desconocimiento, o a veces por conocimiento, pero porque no lo quieren aplicar también, se ven en procesos judiciales que a la larga, imaginemos que es un trabajador que gana 7.000 soles y el trabajador tiene este problema que le quiero hacer recuperar horas de su examen médico y me dice, no, ¿sabes qué? Esto es un acto de hostilidad. Me da mis 6 días para subsanar el acto. El empleador dice, no pasó nada, o sea, como que tú tienes que recuperar tus horas. Se mantiene en la posición. El trabajador al final dice, bueno, ok, me doy por despedido. Me voy a mi vía judicial, pido mi indemnización por despido arbitrario, que ya sabemos que, como ya tiene 7 años el trabajador, es tu remuneración computable por 1.5 por los años trabajados, hasta el tope de 12 remuneraciones. Pero a la par también, como es un acto que lo ha perjudicado, porque le ha generado un perjuicio, también te puede pedir daño moral. Entonces nos vemos, como les decía antes, con una cuantía de, imaginemos, la indemnización por despido arbitrario sale 40.000 soles, por ejemplo, y el daño moral que te piden es 300.000, 500.000. Entonces, al final de cuentas, la empresa, por un tema de desconocimiento, por mala aplicación de la norma, se ve en un proceso que va a golpear estados financieros de todas maneras. Ahora, los exámenes médicos, como les señalaba, son cada 2 años, de forma obligatoria, pero en el caso de actividades de riesgo, es al año. O cuando el empleador, bueno, también de entrada, al año, y de salida. Pero el empleador también puede solicitar que se practique en menos tiempo. Porque hay situaciones, por ejemplo, imaginemos un trabajador que trabaja en la mina y, bueno, entra apto con restricciones. Pero yo quiero ver si en la posición se está dando un detenimiento de salud rápido o no. Entonces hago exámenes médicos más seguidos. Ahora, los exámenes médicos se informan al empleador de forma grupal. Es decir, el médico ocupacional le tiene que decir al empleador, mira, ¿sabes qué? Yo veo que entre tu gente tienes trabajadores con sobrepeso, por ejemplo. Entonces ya el empleador dice, ok, entonces ya tengo cuál será una de mis capacitaciones que tengo que cumplir por ley, porque son 4 capacitaciones al año. Entonces ya digo, bueno, ya, entonces ya tengo mi capacitación de pausas activas, tengo de alimentación, tengo, no sé, pues otra de uso de extintores, por ejemplo, y otra de seguridad y salud en trabajo en general. Pero yo no puedo decirle, yo como médico ocupacional, yo no le puedo decir al empleador, mira, Perico de los Palotes tiene sobrepeso y Juan Pérez tiene VIH. No puedo hacer eso. Porque al final de cuentas estás vulnerando la privacidad del trabajador. Lo que sí va a hacer el médico ocupacional es que le va a dar al trabajador de forma personal su resultado, para que él sepa en cómo está en el tiempo. Es muy importante que la empresa, de ahí, cuando salga el trabajador, sepa cómo está saliendo de la empresa. Porque si el trabajador sale apto, sin problemas de la posición en la que estaba, y viene y te demanda 4 años después diciendo, mira, ¿sabes qué? Estoy presentando hipoacusia. Pero tú dices, oye, pero en mi examen médico yo tengo que tú no tienes nada. Y tú 4 años después me demandas con un examen médico de ahora,
diciendo que tienes hipoacusia, entonces te das cuenta de que contigo no se perjudicó, él se perjudicó por su cuenta más adelante y que la demanda no va a prosperar, evidentemente, porque no tiene razón de ser y porque no hay sustento técnico para eso. Pero por eso es importante tener los exámenes médicos que acrediten la condición del trabajador. Doctor, ¿cómo está? Ahora, vemos que esto de los exámenes médicos tenemos que se dan en centros de salud ocupacional acreditados por DIRESA, GERESA e informados a DIGESA. No es que los exámenes médicos me los voy a practicar en la posta médica de la zona, sino que hay ciertos laboratorios especializados donde yo me practico los centros, los exámenes médicos. Por ejemplo, NATCLAR es uno de esos, entre otros que existen. Y bueno, acá hay una lista más o menos chica, ¿no?, de cuáles son los centros que se pueden, donde se pueden atender los trabajadores. Ahora, antes de seguir con el tema de la actualización de los mapas de riesgos de las instalaciones, debemos señalar que estos exámenes médicos son muy importantes porque así tú vas a saber en qué condiciones llega tu trabajador y cómo se está yendo. Porque si al final de cuentas, como les decía, si tú no tienes la vigilancia médica, a la hora de la hora un trabajador te va a poder demandar diciendo que tú lo has perjudicado cuando evidentemente no lo has hecho. Pero si tú tienes tu examen médico ya tienes cómo respaldarte. Y es más, lo ideal es que tu médico ocupacional, cuando tienes un proceso judicial por este tipo de cosas, haga un informe sobre los exámenes médicos que ha tenido el trabajador en el tiempo, cuando estaba bajo la relación laboral, y posteriormente qué es lo que presenta él para señalar que no hay ningún indicio de la enfermedad profesional mientras que ha estado contigo en el centro de labores, con lo cual el examen médico que presenta 4 años después de haber salido de la empresa no tiene relación con la actividad o no tiene relación con el tiempo que estuvo bajo la relación laboral con la empresa. Ahora, el tema de la actualización de los mapas de riesgo de las instalaciones, bueno, nos señala que los trabajadores y las organizaciones sindicales tienen que identificar los peligros y hacer la evaluación de riesgos al interior de cada unidad empresarial y en la elaboración del mapa de riesgos, que lo van a ver en el centro de labores para saber cuáles son los riesgos con logotipos para que sean de fácil identificación y que también, bueno, usualmente se coloca en el RIST. Ahora, la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos, que, bueno, nos señala que los trabajadores y las organizaciones sindicales, los trabajadores a través de su supervisor o a través del comité, tienen que identificar los peligros que hay y tienen que ver cuáles son la identificación y la evaluación de los riesgos que pueden afectar a la salud en el lugar de trabajo, y tú tienes que informarle a los trabajadores, porque esto está dentro de los principios de la seguridad y salud en el trabajo, que, bueno, en otra oportunidad podremos hablar de eso, pero que estos principios están relacionados todos. No es que yo simplemente cumplo con mi deber de prevención y ya está, sino que tengo que también informar a mis trabajadores sobre los riesgos de la actividad que está realizando, capacitarlo cómo hacer la actividad y los demás cuidados que deba tener. Además que yo solo capacito a mis trabajadores, porque muchas veces, ¿qué está pasando? Por ejemplo, yo soy la empresa A, pero yo contrato a la empresa B para que haga un muro de contención en mi oficina. Como esos trabajadores son de la contrata, y son una actividad de riesgo porque es construcción, yo tengo que verificar simplemente que ellos tengan su SSTR, que tengan su propio sistema de gestión, pero yo en ningún momento no les puedo contratar el SSTR a ellos o darles EPPs, salvo que ellos no tengan y yo les haga firmar una declaración en la que le diga, ¿sabes qué? Yo te estoy dando porque tu empleador no te da. Porque si les pasa algo y yo he visto que no tienen EPPs y no hago nada, entonces, al final de cuentas, va a haber una responsabilidad solidaria. Entonces, ahí la solidaridad te va a decir, ¿sabes qué? Que pague el primero y de ahí repite contra el otro. Pero si la contrata, imaginemos que no tiene plata, ¿a quién le van a cobrar? A la empresa usuaria, evidentemente. O también puede servir para que el trabajador entable acción judicial contra la empresa diciendo, no, mira, yo he trabajado en la contrata, pero la empresa me daba cascos, me dio SSTR, entonces hay una desnaturalización de la tercerización, entonces yo soy trabajador de la empresa usuaria. Y hay casos que se han dado en el tiempo. Hubo de una minera hace un tiempo que por simplemente entregar cascos y guantes, 3 trabajadores consiguieron ser incluidos en la planilla. ¿Y qué consiguieron con eso? Quiero que me pagues los beneficios que le das a tus trabajadores.
Entonces, al final tenemos que te piden utilidades o te piden los bonos o demás situaciones que la empresa usuaria le da a sus trabajadores, pero que acá se consigue una desnaturalización contractual, justamente porque no hay un correcto deber de prevención y porque no se ha empleado de forma correcta el mismo. Bueno, este es un poco el cuadro que ahí en la imagen está de cómo es que se identifican los peligros, los grados, porque ahí tú puedes ver si es que son situaciones que se pueden prevenir o que tienen un riesgo moderado o tienen un alto riesgo, y si es que se pueden prevenir o no. Casualmente los CPPs existen porque no puedes eliminar el riesgo del todo. Entonces, ¿cómo lo pausas o lo mitigas en el tiempo? Con los CPPs. Por ejemplo, la caída de un ladrillo. Así tú pongas lo que pongas, si no tienes un casco bueno, va a generar una desgracia al trabajador. Entonces, la única opción, tu última ratio, es el EPP. Pero si puedes eliminar el riesgo, bueno, lo eliminas y tu riesgo baja. Eso lo pueden ver en la matriz IPRC que se actualiza en el tiempo. Porque ahí tú puedes señalar cuál es el riesgo, por así decirlo, no sé, pues. El piso está mojado porque se rompió la tubería. Ok, entonces, ¿qué hago? Arreglo la tubería, pero mientras tanto, ¿qué hago? Bloqueo el acceso a esa zona. Ya si no puedo, me pongo a trapear esa zona y pongo un cartel de zona peligrosa o de resbalo. Como por ejemplo vemos en algunas tiendas que cuando están trapeando ponen esos triángulos amarillos donde dice que están trapeando, lo mismo es. Esto es un poco qué es lo que nos señala el 050-2013 TR, que es el registro que debe utilizarse y que se señala la probabilidad, la severidad y cuál es el riesgo en cuantificable. Ahora, la responsabilidad por el incumplimiento a la obligación de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. Como les había señalado, el caso de la contrata, el empleador tiene que ver que los trabajadores que él tiene cumplan con el sistema de gestión, pero también si vas a contratar terceros, entonces tienes que ver que ellos también tengan su propio sistema de gestión y que se adecúen al tuyo. Pero no les puedes estar dando EPPs así nomás. Y si es una persona natural, por ejemplo, que esa persona tenga su propio SSTR. Yo no le puedo contratar un SSTR. Además que si les pasa algo, mi siniestralidad como empresa aumenta, con lo cual mi costo de la póliza aumenta también. Que si bien, bueno, las CPS o de salud dan capacitaciones cada cierto tiempo justamente para evitar que se den situaciones gravosas que eleven el costo de la póliza, porque si eleva el costo de la póliza, la empresa ya no lo contrata y contrata con otra más barata, entonces por ahí va. Y también, bueno, es bueno saber que salud también da el SSTR y, bueno, básicamente lo hace por evitar un tema de concertación de precios. Porque si tengo solo las CPS que lo dan, entonces todas se arreglan y dicen, ¿sabes qué? Ya, que el mínimo de la póliza sea 1000. Entonces el usuario, que por ley tiene que tener el SSTR, se ve perjudicado porque entonces es carísimo. Ahora, bueno, tienes que ver acá también la contratación de los seguros, que sean conforme a la normativa, y la vigilancia de la seguridad y salud, que si no se da, evidentemente va a generar perjuicios a la empresa usuaria. Ahora, justo, acá vamos con la obligación de contratar el SSTR, que, bueno, el seguro complementario de trabajo de riesgo es el que se activa con los accidentes de trabajo, y que, bueno, si la actividad lo dispone, tienes que contratarlo. Pero también hay situaciones de actividades que no lo corresponden. Por ejemplo, yo trabajo en una minera, pero soy contador. ¿Para qué necesito ese STR? Dice uno. Igual puedes ir a la mina, por ejemplo. Entonces es bueno tener tu STR. O también hay empresas que dan el STR simplemente por propia voluntad. Porque dicen, ¿sabes qué? Igual los accidentes pueden ocurrir y quiero que estés coberturado por eso. Además de la EPS que tenga el trabajador, claro está, o del seguro de salud. El SSTR, como les decía, se activan los accidentes y no toda situación que ocurra son accidentes. Como ya les expliqué al inicio, el tema del partido de fútbol de la empresa, el tema de la fiesta de la empresa, el tema del trabajador que se va a tambo y se rompe la pierna, el tema de, por ejemplo, hasta el tema de si yo estoy yendo a mi centro de labores y me accidento en el taxi, no es accidente de trabajo, por más que yo esté yendo a mi centro de labores. Pero distinto es el caso si yo me voy a mi centro de labores y de ahí tengo una audiencia en el Poder Judicial y yéndome del estudio a la audiencia, hay un accidente. Entonces ahí sí es accidente de trabajo porque estoy cumpliendo mis labores. O si yo estoy yéndome de viaje a un congreso, no una audiencia en provincia,
ese tiempo que yo me voy de la oficina al avión y del avión llego al hotel y del hotel llego a a la audiencia, si me pasa algo, accidente de trabajo. Hay que tenerlo muy en claro porque mucha gente piensa que el accidente de trabajo es lo que pasa en las cuatro paredes de la oficina. Y no es así porque ya vimos la definición al inicio del accidente, que es toda situación que se dé en comisión de labores. Es muy importante eso, tener en cuenta la comisión de labores. Ahora, las responsabilidades del empleador. El empleador tiene que entregar copia del RIST a todos los trabajadores. Miren, si no quieren, digamos, gastar en papel, en el contrato establecen que se lo pueden cursar por correo electrónico o si no, un usuario intranet de cada trabajador, en lo cual yo les notifico todas las cosas, con lo cual ya no me pueden decir, no, no me has notificado, no, ya acá está el extranet. Si en el caso que, digamos, fuera copia física y el trabajador no te la quiere recibir, bueno, le manda su carta notarial con adjuntando, con lo cual ya tienes tu cargo de recepción y no te pueden decir nada. Ahora, tienes que hacer las 4 capacitaciones en materia de seguridad y salud en trabajo. Esto es en el caso del régimen general, porque tenemos otros sectores como el de minería, que tiene su propio reglamento de seguridad y salud en trabajo y que dispone cierto tipo de capacitaciones y tienen los anexos correspondientes. En el contrato de trabajo tienes que poner las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo. Eso lo ponen siempre como anexo 1. Es algo que simplemente señala cuáles son las recomendaciones generales. Y también le puedes poner específicas a la posición. Más allá de lo que diga el RIST, porque el RIST es para todos igual. Pero en el caso del contrato de trabajo, no es lo mismo las recomendaciones que yo le puedo dar a un administrador con las que yo le puedo dar a un obrero. Son distintas porque justamente son posiciones distintas que tienen riesgos distintos. Bueno, dar facilidades económicas y licencias con goce de haber para participación de los trabajadores en cursos de formación de la materia, es decir, al comité si lo capacito, o a mi supervisor si lo capacito, o a mis trabajadores mismos si van a pasar una capacitación de las 4 anuales, tengo que darles las facilidades para que lo hagan. No les puedo decir, ¿sabes qué? Bueno, como te fuiste a la capacitación que era 1 hora, bueno, te quedas 1 hora más. No se puede hacer eso. ¿Ya? De ahí, bueno, elaborar el mapa de riesgos con la participación de la organización sindical si hubiera. Y bueno, en el caso de representantes de los trabajadores, delegados, el Comité de Seguridad y Salud. Que este Comité de Seguridad y Salud tiene un presidente que es elegido por el propio comité, tiene un secretario y tiene los demás miembros. Además, si hay un sindicato, el sindicato designa un representante sindical que simplemente va a estar de observador. No va a tener ni voz ni voto en el comité. Pero los sindicatos usualmente lo colocan. Y bueno, eso básicamente ha sido todo por el día de hoy. Si tienen alguna duda, por favor, los invito a que pregunten. Y si no, bueno, gracias por su atención y será hasta otra oportunidad. Gracias. Agradecemos al doctor por su excelente ponencia. A continuación, abriremos ronda de preguntas para cualquier interrogante que el público tenga. Alcen la mano y les daremos el micrófono para que realicen la pregunta. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? La pregunta es lo siguiente. En la exposición que usted señaló, cuando una persona está en desplazamiento, puede tener un accidente de tránsito, entonces se considera como un accidente de trabajo. Cuando es con ocasión, digamos, por realizar una función propia o específica que señala el empleador. Pero en este caso se ha podido constatar, hay hechos en que cuando interviene la policía o inclusive por las mismas empresas aseguradoras, es un accidente de tránsito y dan ese tratamiento, inclusive en los centros médicos, en hospitales. Entonces, mi pregunta es, ¿qué aplicamos? ¿El SCTR o el SOAT? Es una primera pregunta. Y otra segunda pregunta es respecto a los exámenes
o perdón, las capacitaciones en materia de seguridad. Hay algunas empresas que dicen, te vamos a capacitar, pero tienes que irte a, o sea, a un centro de estudios, ¿no? Y obviamente que la empresa lo va a financiar, pero la empresa obliga que los trabajadores asistan en un horario fuera de la jornada laboral. Entonces, en esos dos contextos, ¿cuál es la opinión? Son muy interesantes sus preguntas. Respecto al tema del desplazamiento, como le digo, como es en comisión de labores, debería aplicarse el SSTR. Bueno, ¿por qué? Porque vemos que también la cobertura del SSTR es mayor a la del SOAT. El SOAT tiene un límite bien bajo comparado con el SSTR y que, imaginemos, estás en el desplazamiento, pasa el accidente y te rompes la pierna en 4 pedazos. Pues, ¿no? El SOAT, evidentemente, no va a llegar a un tope en el que te dice, ¿sabes qué? No te puedo cubrir más. ¿Y quién va a asumir eso? Lo va a terminar asumiendo el trabajador. Pero entonces aparece el SSTR que al final de cuentas te dice, ¿sabes qué? No, mi cobertura es mayor. Entonces, y también ve el tema de las indemnizaciones o el tema de las pensiones, dependiendo del caso. Y a veces uno. 2, respecto a la consulta sobre las capacitaciones se supone que son dentro de horario laboral. No los puedo hacer fuera de. Si es que el curso, digamos, sea fuera del horario laboral, entonces hago compensación de horas. Porque ese es tiempo trabajado, porque me está capacitando la empresa y tiene que hacerse dentro del horario de trabajo. Se tiene que remunerar, a fin de cuentas. Espero haber absuelto tus consultas. Sí. Yulisa Retes nos pregunta, para el sector pesca, los exámenes médicos, ¿cuál es la frecuencia? Ahí está. ¿Disculpa? Nos pregunta Yulisa Retes, de Virtual, para el sector pesca, los exámenes médicos, ¿cuál es la frecuencia? Los exámenes médicos, si nos circunscribimos a lo que dice el anexo quinto del reglamento de la Ley de Modernización de Salud, estamos hablando que es una actividad de riesgo. Entonces estamos hablando que son cada año, es decir, de entrada al año y a la salida. O puede ser menos si es que el empleador lo dispone. Ahora, tendría que ver la norma sectorial para darle un tiempo estimado o ver también el protocolo de fiscalización en seguridad y salud en la materia, que estoy seguro que está en el portal de SUNAFIL. Bueno, doctor, la pregunta era, y a la vez tengo una inquietud. ¿Esta ley de seguridad y salud para el trabajador es aplicable también para el personal de las Fuerzas Armadas? En el caso, por ejemplo, pues, como ustedes sabrán, pues, el trabajo del personal de las Fuerzas Armadas es de riesgo, ¿no? Por ejemplo, haciendo cursos de paracaidismo, ¿no? Cursos comando o cursos anfibio, ¿no? El personal militar puede fallecer o accidentarse. ¿En ese caso se puede aplicar esta ley? Sí y no. ¿Por qué? Porque si bien se aplica la Ley de Seguridad y Salud, pero en el caso de un accidente de trabajo, por ejemplo, si hay una guerra, no corresponde como accidente de trabajo. O si hay, por ejemplo, una revuelta, pues, ¿no? Interna en el país, no corresponde como accidente de trabajo. Porque si no, imaginemos, en una guerra todos tienen SSTR, pasa esto, salen cuantiosas indemnizaciones. Creo que ese es el sentido de la norma. Pero a ver, suelto tu consulta. Buenas noches. Quisiera hacer una consulta. Quisiera Dígame. saber si el SSTR me cubre enfermedad ocupacional a consecuencia de un accidente laboral. Por ejemplo, tengo un trabajador que hace unos años tuvo un accidente laboral, se golpeó la cabeza. A consecuencia de eso le prohibieron tomar agua porque podría producirle una hidrocefalia. Bueno, ahora ya ha pasado unos años, el trabajador está presentando problemas renales. Quisiera saber si eso también lo cubriría el SSTR. Sí, lo que pasa es que el SSTR hay 2 pólizas, creo que eso no lo precisé. Hay 2 pólizas del SSTR. SSTR Salud, que es cuando se da el accidente de trabajo, y SSTR Pensión. Entonces, a través de tu enfermedad ocupacional, tú tienes que conseguir un dictamen médico en el que diga cuál es tu grado de incapacidad para ver si es que corresponde la indemnización del caso. Ahí es donde opera el SSTR, porque son 2 pólizas. Y no necesariamente tú tienes que contratar la póliza con la misma empresa, con el EPS o con el Salud. Yo puedo tener mi póliza SSTR Salud de RIMAC y la de pensión de Pacífico. Se puede hacer eso. ¿Ya? Y respondiendo a tu pregunta, sí lo cubre el SSTR, pero lo cubre el SSTR Pensión, porque el accidente de trabajo en sí ya se dio
años atrás, el golpe de la cabeza, pero las consecuencias, las secuelas, puedes aplicar el SSR pensión. Si es que fuera una actividad de riesgo, como le digo, pero si digamos estamos frente a un trabajador regular, bueno, entonces tienes que ir al seguro para que el seguro dictamine a través de su comité médico cuál es tu grado de incapacidad para ver la indemnización del caso. Buenas tardes. Dígame. Mi pregunta es la siguiente. En las reuniones mensuales que se dan en el comité paritario, se firman se dan unas actas por las reuniones. Esas actas deben ser entregadas a los miembros del comité luego de ser rellenadas por el personal de seguridad. Las actas, es decir, las reuniones del Comité de Seguridad y Salud, que son de forma mensual o pueden ser más frecuentes si es que hubiera un accidente o alguna situación en el trabajo, todas están en el libro de actas. Hay un libro de actas, como le señalé, que no es que tengo que hacer como en el libro de actas de la empresa, que tengo que llevar a la notaría, no. Acá es un simple libro, un libro donde voy pegando las actas para saber en el tiempo qué es lo que ha ocurrido, cuáles son los reportes que emite el comité, porque el comité tiene que emitir un reporte si es que hay un accidente, por ejemplo, de cuáles son las medidas preventivas que tiene que tomar el centro de labores a partir de lo ocurrido, porque también eso te va a servir en la investigación que pueda hacer SUNAFIL para decir, ¿sabes qué? Mi comité ya reportó y esto es lo que ha pasado, esto es lo que se va a hacer y esto es lo que estamos haciendo, para así no tener ningún problema con la Autoridad Administrativa de Trabajo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Una consulta. Hubo en nuestra empresa donde trabajamos un compañero que en su cuarto, al momento de subir a antamina, sufrió un desmayo y producto de eso se rompió la cabeza. Entonces, al momento no lo quisieron atender con el SSTR, diciendo que no era un accidente de trabajo porque no estaba en el taller. ¿Es correcto eso? Lo que pasa es que él está en campamento, ¿correcto? Entonces, en el caso del campamento sí se considera su accidente de trabajo. Es distinto a que, por ejemplo, si yo de acá me voy a mi departamento y en las escaleras me desmayo. Es un accidente de trabajo. Pero en el caso del campamento, por lo mismo que yo estoy ahí por obligación laboral, porque tengo que estar ahí en la mina, entonces entra como accidente de trabajo. Eso es muy aparte de lo que incluye en la póliza que cubre el SSTR. O sea, porque la empresa nos dijo que de repente no se le atendió en el momento porque no cubría la póliza, ¿no? No, lo que pasa es que la póliza debería cubrir todo accidente de trabajo. Ahora, que le hayan señalado a tu compañero que no se atendió porque no ocurrió en el taller, como ya les he señalado, no es que tienes que estar físicamente en la oficina o en el taller. Tú puedes estar haciendo desplazamiento para cumplir tus labores, puedes estar haciendo un viaje por cumplir labores y ahí se aplica la póliza también. Una consulta más. Dígame. Por ejemplo, en la empresa donde trabajamos hay 3 sindicatos, de los cuales nosotros pertenecemos al mayoritario. Ahora, nosotros cuando hemos consultado para poder tener presencia durante las reuniones del comité de SOMA, hasta ahorita no nos han llegado a invitar porque dice que tiene que ser el más representativo. No, el mayoritario. ¿Esa duda me lo podrías aclarar? Claro, lo que pasa es que se supone que, según la norma también, te dispone que el representante sindical es un mero observador, no tiene ni voz ni voto, para empezar. Y sí tiene que ser el representante designado por el sindicato mayoritario. Buenas tardes. Dígame. Tengo 2 consultas. Una, si una empresa tuviera varias unidades operativas a nivel nacional, ¿está en la obligación de cada unidad operativa tenga un subcomité paritario? Sí, correcto. Y si no cumpliera con eso, porque solamente se mantiene con el comité paritario nacional. No, está yendo ahí, ya, listo, no hay problema. Está yendo ahí en contra de la misma normativa sectorial, porque te dispone que, por lo menos en el caso de minería y construcción, es que tú tienes que tener tu comité central, sí, y tienes que replicar el mismo comité en las unidades operativas. Porque si no, imaginemos que el comité se la va a pasar de gira por todo el país, pues, ¿no? investigando accidentes, reuniéndose en cada lugar. Entonces tú tienes tu subcomité, que es la cantidad es en virtud de los trabajadores que tienes en la unidad operativa. Porque imaginemos que tienes 500 trabajadores en planilla, pero no vas a tener 10 trabajadores en el comité, en el subcomité, cuando en verdad en esa unidad operativa tú tienes solo 40. Bien. ¿Ya? Otra consulta. Dígame.
si la empresa no cumpliera con los 4 cursos que debería dar, o las 4 charlas principales, si no cumpliera con eso, Bueno, si no cumples con eso, evidentemente estamos frente a una infracción grave, según lo dispuesto en el 019-2006 TR, que es el reglamento de la Ley General de Inspecciones Laborales, y lo cual va a conllevar a una multa que va a estar, como es grave, va a estar también en relación a la cantidad de trabajadores afectados, pero como tu capacitación es a todos, entonces tienes que tu multa va a ser por el total de los trabajadores de la empresa. bien, gracias. O sea que en total, en las 2 consultas, está incurriendo en falta la empresa si no hiciera eso. Sí, correcto. Gracias. Buenas noches. Buenas Una noches. pregunta sobre Dígame. el tema del SSTR. Un trabajo de alto riesgo viene a ser considerado manipular ácido nítrico, soda cáustica, tableros eléctricos, productos químicos. Bueno, evidentemente sí, pero también para estar seguros hay que revisar el anexo quinto del reglamento de la Ley General de Modernización de Salud. Ahí te señala cuáles son las actividades de riesgo y están con códigos. O sea, sale como ejemplo código 4, no sé, pues manipulación de alimentos, por ejemplo, imaginemos. Y te va a salir cuáles son las actividades de cada sector. Es más, hubo una modificación que se dio en el año 2017, si no me equivoco, en la cual se incluían más actividades. Pero a los pocos meses, en el peruano salió un decreto supremo que disponía que ya no tenía efecto esa modificación. ¿Pero por qué? ¿Cuál era el impacto? Que estabas agregando más actividades. ¿Más actividades qué quiere decir? Que va a haber más contratación de SSTR. Y se presume, bueno, pues un secreto a voces que hubo una movida empresarial ahí para dejar sin efecto ese decreto supremo. Buenas, sobre Hola. los exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Hay, digamos, una empresa no MIPE que desde el 2012 que está vigente, hasta ahora no hace ningún examen médico ocupacional. Independientemente de las sanciones que le pueda poner la SUNAFIL o la autoridad administrativa, podría denunciársele, digamos, penalmente por, en forma reiterada, negarse a hacer examen médico. Ya son 7 años de vigencia y no hace. Claro, lo que pasa es que acordémonos que el tipo penal ahí es el 168A, que es el que nos señala que si es que administrativamente ya te dije a ti, empleador, oye, has incumplido con esto, mira, había una situación en el centro de labores y yo sigo sin incumplir, entonces va a haber acción penal con el titular de la empresa, pero lo que están haciendo los fiscales es formular acusación también contra el supervisor directo, porque el gerente general muchas veces no está en el día a día, no está al tanto, pero sí hay un supervisor directo que es el que sí está al tanto y que es el que está cometiendo la acción. Entonces se va contra estos 2 funcionarios. Entonces sí, la respuesta es que tiene que haber una acción judicial, una acción administrativa, para que con esa acción administrativa, si es que se da la reitenancia en el tiempo y hay una situación gravosa, ya sea que se accidente el trabajador o que hay un problema de una enfermedad ocupacional o llega a fallecer el trabajador, va a haber justamente la acción penal que va a tener las consecuencias establecidas en el Código Penal. Gracias. De nada. Sí, Yulisa nos pregunta, ¿un asesor externo que recibe capacitación de SST puede replicar en el supervisor de la empresa? ¿Qué capacitaciones debe recibir? Lo que pasa es que el asesor externo, es decir, un locador o un personal desplazado, no puede ser el supervisor de seguridad y salud de la empresa, porque es justamente los propios trabajadores, uno de los propios trabajadores tiene que ser el elegido para eso, pero no le puedo dar un tercero, porque si le doy ese tercero va a decir, ok, como me ha designado supervisor, entonces yo en verdad soy tu trabajador y te va a hacer una acción judicial, te va a hacer una acción judicial por desnaturalización de contrato y si es que es más, si la empresa tuviera bonos o beneficios extralegales que le da a sus trabajadores, va a reclamar los mismos en el tiempo que ha sido que se ha desnaturalizado la relación. Ok, Fernando nos pregunta, ¿los miembros del Comité de Seguridad y Salud en una obra pueden ser despedidos? Lo que pasa es que, a ver, el despido, si es que se da por la comisión de falta grave, que está señalada en el 25, el artículo 25 de la Ley de Deportividad y Competitividad Laboral, sí pueden ser despedidos a través de un procedimiento, es decir, la imputación de falta grave, te doy tus 6 días para los descargos, tú haces tus descargos, bueno, si me parecen
te condono la falta grave, si no me parecen, procedo a despedirte. Pero en el caso de un trabajador que está en el comité, hay una protección especial en el sentido de que es nulo el despido que se haga a un trabajador del comité si es que, digamos, no tiene causa alguna, pues, ¿no? O, por ejemplo, lo mismo que se da con las mujeres embarazadas, que también es nulo el despido en ese caso. Y entre los trabajadores que tienen, no sé, por ejemplo, VIH o los trabajadores que hacen algún procedimiento contra la empresa. Dígame. Buenas noches. La consulta era la siguiente. En el 2010, un trabajador obrero municipal de la Municipalidad de Villa El Salvador tuvo un accidente con la compacta. Lo atendieron con el SOAT, lo registraron como un accidente de tránsito y a la fecha tiene secuelas. Él todavía continúa trabajando en la Municipalidad de Villa El Salvador, pero quería saber cómo podría él reclamar algún tipo de indemnización y también de rehabilitación, porque no se le está dando esto, ¿no? Dado que, como dice en el SOAT, ya terminó, ya se hizo responsable y ahí quedó. Claro, pero lo que pasa es que la indemnización que se dio no ha cubrido en el tiempo las secuelas ocurridas. Entonces, evidentemente, creo que el trabajador está haciendo gastos, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de daño emergente. Y si está, digamos, viendo afectado su proyecto de vida por X motivos, también podemos hablar de daño moral, que usualmente lo que se recomienda es que, bueno, no soy partidario del daño moral, la verdad, pero si es que se quiere, digamos, reclamar el mismo, tienes que tener un sustento que diga que estás evidentemente afectado. No solo secuelas en el tema físico, sino también en el tema psicológico. Porque eso es lo que muchas veces los jueces ven al momento de determinar el daño moral, porque vemos acciones judiciales, como por ejemplo la que hubo en la casación 699-2015 Lima, que es el gerente de CEDAPAL, que básicamente decía que, bueno, como estaba afectado, veía afectado su imagen frente a amigos y terceros, bueno, había que indemnizarlo. Actualmente ya no se sigue tanto ese criterio. Sí se da el daño moral, pero debidamente sustentado. Porque si no, caemos en el 1332 del Código Civil, que simplemente a apreciación del juzgador te va a dar daño moral, una indemnización por daño moral, bueno, el daño emergente evidentemente está sustentado a través de los gastos que vienes haciendo en el tiempo. Que tienes que tener tu boleta, todo lo que vienes gastando, lo adjuntas en tu acción judicial para poder determinar. Porque ese es un monto que sí se puede cuantificar, pero el daño moral es algo subjetivo. Entonces, el daño a la persona, al final de cuentas, puede ser A para ti, pero para mí es B, para el señor es C, y así sucesivamente. Una última consulta. Dígame. En el caso de, por ejemplo, el incumplimiento de la norma por la no entrega de uniformes de trabajo, por ejemplo, en el tema de los obreros municipales, pasan diferentes gestiones y demora mucho por el tema burocrático de la entrega de uniformes. Lo que debería ser en verano, ya en invierno, ya prácticamente, Claro, mientras entiendo. viene la inspección más aún. ¿Qué hacer en ese sentido? Ya con la inspección, habiendo certificado el incumplimiento de la norma, ¿se puede ir por la vía penal? O Lo que pasa es que eso ocurrirá siempre y cuando haya un accidente de trabajo o un accidente mortal. a causa de la no entrega de... Claro, pero sí simplemente el hecho de que no te entrego el uniforme, bueno, entonces no va a haber acción penal, evidentemente, pero yo como trabajador podría acusar el acto de hostilidad porque al final de cuentas no me estás dando las herramientas necesarias, estás afectando mi derecho al trabajo, básicamente mi dignidad y demás derechos fundamentales. Claro. Para precisar, cosa distinta sería con la entrega de los EPPs, que Claro, de lo que alguna u pasa es que otra sí. manera que a lo largo del periodo de vida laboral te causa enfermedades ocupacionales. Claro, porque si yo, por ejemplo, no te doy los tapones y no te los doy, ya hubo la acción administrativa, ya sancionaron a la empresa por no entregar EPPs, encima no lo subsanan en el tiempo, y un trabajador presenta una enfermedad profesional, o por ejemplo, digo que te queda el cajo a la gente y al final se cae el muro y bueno, se muere la persona, va a haber evidentemente una acción penal porque ya se advirtió antes y el tipo penal está bien claro en el 168-A. Listo, de nada. Fernando nos plantea un caso. Si un vigilante en plena labor sufre un ataque al corazón, cae al suelo, se rompe la cabeza y muere, ¿se considera un accidente de trabajo? A ver, lo que pasa es que ahí hay, por así decirlo, sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque ya hay dos casaciones, si no me equivoco, del año 2018 y 2017, que una señala que cualquier cosa que ocurra en el centro de labores es accidente de trabajo. Mientras que hay otra que te dice, no, ¿sabes qué? Los elementos de la responsabilidad civil tienen que ser copulativos, los 4 elementos tienen que estar juntos. Lo cual no ocurre, evidentemente, en el caso del infarto. Yo soy partidario de la segunda posición, que tiene que justamente darse todos los elementos para poder determinar
que efectivamente hubo un accidente de trabajo que debe ser resarcible. Pero si no los hay, como es el caso que plantea el amigo Fernando, entonces no estamos hablando de un accidente de trabajo, estamos hablando de una situación completamente distinta. Sí, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Para las personas que trabajan bajo recibo por honorarios, en caso ocurriera un accidente y esta persona no ha sido contratada para un trabajo de alto riesgo, sino para un trabajo de oficina, ¿este accidente también debe constar en actas? Lo que pasa es que, claro, o sea, cuando hay accidentes, hay situaciones de terceros, igual tú tienes que reportarlo. Por más que no sea tu trabajador, tienes que reportarlo porque ocurre en tus oficinas. Y es más, hay un formato en la web del Ministerio de Trabajo que te ayuda a eso. Y si no tienes acceso a Internet, bueno, usas el formato 1 y 2, dependiendo del caso, que está establecido en el Decreto Supremo 012-2014-TR, que es el que hizo unas modificaciones a la norma de seguridad y salud en el trabajo. Y en caso no se haya inscrito en actas, esta persona que sufrió el accidente, tiempo después que ya dejó de tener alguna relación con la empresa, ¿puede presentar algún tipo de queja respecto a la empresa? Claro, lo que pasa es que, a ver, si tú vas a la vía administrativa, bueno, tienes que ver el tiempo que ha pasado porque las prescripciones son de 4 años. Y mientras que en el caso de una acción judicial, bueno, tendrá que ir a la vía civil porque como es un locador, no estamos hablando de una relación laboral. La pretensión no es una desnaturalización contractual, sino simplemente es una solicitud de indemnización, que como no hay una relación laboral en sí tácita o expresa, entonces te vas a la vía civil. Agradecemos al doctor nuevamente por su excelente ponencia y esperamos contar con su participación en una próxima oportunidad. Hay una pregunta del señor. Ah, sí, La última bueno, con el tiempo, por favor. Doctor, buenas noches. Doctor, mi pregunta era, ¿qué hacer cuando existen unos EPPs ¿no? adecuados, en el caso de obreros municipales, ¿no? que están designando unos EPPs adecuados, pero sin embargo te dan otro tipo de EPPs? ¿No? El ingeniero de seguridad y salud en este caso especificó unos EPPs, pero sin embargo la gerencia indicada de derivar aquellos requerimientos hizo el cambio, o sea, te dieron unos EPPs inadecuados que actualmente el trabajador no lo utiliza prácticamente, pero lo ha recibido, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que cuando tú hagas tu auditoría, no, sin ir a la auditoría, cuando pase una desgracia, y sabes que caiga, por ejemplo, un material, pues, ¿no? Y el casco que te debieron dar sí aguantaba el golpe y el que te dieron se rompe a la primera. Claro. Al final de cuentas, la empresa va a ser responsable tanto en la vía administrativa como en la vía laboral. Eso es lo que va a ocurrir. Y ojo que la entrega de EPPs tiene un acta. El acta está en la resolución ministerial 050-2013-TR, que es la que dispone de los formatos mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud. Entonces, ahí tiene que figurar qué tipo de EPP están dando. Si yo fuera el trabajador afectado, simplemente digo, a ver, el acta dice pero me están dando este casco. No borran relación. Entonces ahí automáticamente, ya, por más que haya cumplido con la obligación formal, el derecho del trabajador se está viendo afectado. Entonces estamos hablando de una infracción muy grave en este caso, que bueno, la sanción administrativa va a ser por el trabajador afectado, pero si pasa una desgracia, la vía judicial va a ser satisfactoria para el trabajador. Muchas gracias, doctor. Bueno. Continuando con nuestro programa, tendremos un receso de 30 minutos. Los invitamos a degustar nuestros bocaditos en la parte exterior del auditorio. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias a todos.